María ya la tenía difícil. Las cuentas no dejaban de llegar y su pequeño departamento apenas la protegía del frío. Una tarde lluviosa, vio a un señor mayor que luchaba por mantenerse de pie en un camión lleno de gente. Sin pensarlo, se levantó y le ofreció su asiento. No tenía mucho que dar, pero aún así, lo hizo. En ese momento no lo sabía, pero ese pequeño gesto cambiaría su vida para siempre. Al día siguiente, llegó una carta, una que la pondría cara a cara con una bondad mucho más grande de lo que imaginaba. Hola a todos, bienvenidos a Voz en Silencio. Hoy quiero compartir con ustedes una nueva historia. La vida de María no era fácil, trabajaba largas horas como cajera en una tiendita, y casi todo su sueldo se iba en cuidar a su mamá, que llevaba meses enferma. Vivía en un departamento pequeño, y su único respiro eran las mañanas tranquilas antes de que empezara el caos del día. Todas las noches, María se quedaba despierta, preguntándose si estaba haciendo lo suficiente. Siempre sentía que estaba a un paso de perderlo todo. Pero ese día en particular, cuando subió al camión rumbo al trabajo, estaba más cansada que de costumbre. Sus ojos pesaban por la falta de sueño y la carga de sus problemas se sentía aún más fuerte en el pecho. Encontró un pequeño espacio junto a la ventana y se dejó caer en el asiento, aliviada de poder descansar aunque fuera unos minutos. El camión avanzaba traqueteando por las calles. La gente se amontonaba, algunos de pie, otros sentados, pero todos en silencio, perdidos en sus propios pensamientos. Entonces, María lo vio. Era un señor mayor, encorvado por los años, luchando por agarrarse de un tubo. Se veía frágil, con las manos temblorosas y el rostro marcado por el tiempo y las dificultades. Se quedó de pie unos instantes, pero era obvio que no aguantaría mucho más. El corazón de María se encogió, miró a su alrededor, pero nadie más parecía notarlo. Todos estaban absortos en sus teléfonos o mirando por la ventana. Las rodillas del señor se doblaron levemente, y María vio cómo se sujetaba con más fuerza del tubo para no caerse. Sin pensarlo, se levantó y le dio un leve golpecito en el hombro. Tome, por favor, dijo con voz suave, ofreciéndole su asiento. El hombre la miró con sorpresa, sus ojos cansados escudriñando su rostro. Por un segundo, pareció dudar, pero luego, una pequeña sonrisa de gratitud apareció en sus labios. Gracias, susurró, sentándose con cuidado. María se quedó de pie junto a él, sosteniéndose de la barandilla, tratando de no dejar que el cansancio se notara en su rostro. El camión siguió su camino, pero para María, el tiempo parecía ir más lento. Fue un gesto simple, pero había algo en el que lo hacía especial. No había una gran razón detrás de eso. Solo que María no podía quedarse de brazos cruzados viendo a alguien luchar cuando ella podía ayudar. Cuando llegó a su parada, agarró sus cosas y bajó del camión. De alguna manera, su corazón se sentía más ligero. Lo que no sabía era que ese pequeño acto de bondad desencadenaría una serie de acontecimientos que lo cambiarían todo. A la mañana siguiente, María se quedó dormida y llegó tarde. La tienda estaba llena, y apenas tuvo tiempo de desayunar antes de salir corriendo. El día avanzaba lento, cada hora se sentía más larga que la anterior. No podía dejar de pensar en el señor del camión. Había algo en su sonrisa que se le quedó grabado, y por un momento se preguntó si la vida era algo más que solo sobrevivir. Pero entonces la realidad la golpeó, no podía darse el lujo de soñar despierta. Había cuentas que pagar y una madre que la necesitaba. Después de terminar su turno, María caminó a casa temprano en la noche. Las calles estaban más tranquilas, pero su mente estaba llena de pensamientos. No estaba acostumbrada a sentirse bien por nada. Ayudar al Señor había sido lo correcto, pero, ¿realmente había hecho la diferencia? Se preguntó si de verdad estaba cambiando algo en el mundo o si solo estaba sobreviviendo, como todos los demás. Al llegar a casa, encontró a su madre descansando en un rincón de la pequeña sala. María se acercó, le besó la frente y comenzó a preparar una cena sencilla. Estaba poniendo la mesa cuando el timbre sonó. Se quedó inmóvil por un momento, preguntándose quién podría ser. Era demasiado tarde para recibir visitas. Abrió la puerta con cautela y, para su sorpresa, vio a un repartidor sosteniendo un sobre grande. ¿Esto es para María Hernández?, preguntó él. Sí, soy yo, respondió ella, confundida. María firmó y el repartidor le entregó el sobre antes de irse sin decir una palabra. Se quedó mirando el sobre grueso en sus manos. No tenía remitente ni ninguna marca. Su corazón dio un vuelco.
¿Sería algo importante? ¿Algo urgente? Con las manos temblorosas, lo abrió con cuidado. Dentro encontró una carta, doblada con esmero. La desplegó y sus ojos recorrieron las palabras escritas con una letra elegante. Asterisco asterisco querida María. Tal vez no me recuerdes, pero yo nunca olvidaré tu amabilidad. El asiento que me cediste ayer en el autobús significó más de lo que imaginas. He presenciado muchos actos de bondad en mi vida, pero el tuyo destacó. Soy un hombre con recursos y te he observado desde lejos. Tu fortaleza, tu corazón y tu sacrificio silencioso me han inspirado. Quiero ofrecerte una oportunidad que podría cambiar tu vida. Por favor, encuéntrame mañana en la siguiente dirección. Tal vez ahora no lo creas, pero esto podría ser el comienzo de algo extraordinario. Con respeto. El anciano del camión. La cabeza de María daba vueltas. No podía entenderlo. ¿Quién era esta persona? ¿Y por qué le estaba ofreciendo una oportunidad? Apenas conocía al hombre. Sin embargo, sus palabras eran tan sinceras, tan llenas de calidez. Su primer instinto fue pensar que era una broma, pero algo dentro de ella, algo que no había sentido en mucho tiempo, la hizo dudar. ¿Podría esto estar pasando de verdad? ¿Era posible que un simple acto de bondad la llevara a algo tan inesperado? Dejó la carta sobre la mesa, con la mente llena de preguntas. No podía negar la curiosidad que la carcomía y la impulsaba a aprovechar la oportunidad. Después de todo, ¿qué tenía que perder? A la mañana siguiente, María despertó temprano. La carta seguía en la mesa, justo donde la había dejado la noche anterior. No podía dejar de pensar en eso. Estaba acostumbrada a la decepción, a esperar cosas buenas que nunca llegaban. Pero esto se sentía diferente. Las palabras de la carta eran sinceras, casi demasiado sinceras para ser verdad. La idea de que alguien la notara, que realmente la viera, le hizo sentir algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo, esperanza. Pero conforme avanzaba el día, la duda empezó a colarse en su mente. ¿Y si todo era un truco? ¿Y si era algún tipo de estafa? María no era ingenua. Había pasado por demasiados momentos difíciles como para no saber que las cosas no siempre eran lo que parecían. Pero cuanto más lo pensaba, más claro tenía que ir. No podía dejar que el miedo la detuviera. Tal vez esta era su oportunidad, tal vez su única oportunidad. Cuando terminó su turno, estaba agotada. La idea de conocer a alguien tan misterioso pesaba sobre sus hombros, pero al mismo tiempo, una chispa de emoción la recorría. No tenía idea de qué esperar, pero en el fondo sentía que era algo grande. Ella no tuvo más opción que ir. La dirección de la carta la llevó a una zona tranquila y exclusiva de la ciudad, un lugar por el que solo había pasado de vez en cuando. Los edificios eran altos y modernos, y las calles estaban llenas de coches de lujo. María se sentía fuera de lugar, como si no perteneciera allí. Se ajustó el abrigo y caminó hacia el edificio, tratando de ignorar el nudo en su estómago. Cuando llegó a la puerta principal, dudó, ya no había marcha atrás. Respiró hondo y entró. El vestíbulo estaba impecable, con suelos de mármol y una decoración elegante. Se acercó al mostrador de recepción, donde un hombre de traje la saludó con una sonrisa educada. María Hernández, la estábamos esperando, dijo, su voz suave y segura. Por favor, sígueme. María lo siguió por los pasillos, sintiendo que todo era como un sueño. Nunca había estado en un lugar como ese. El hombre la llevó a una oficina grande, donde un hombre alto y bien vestido la esperaba junto a la ventana. Se giró cuando ella entró. Su expresión era tranquila, pero de alguna manera cálida. María, dijo con una sonrisa amable, gracias por venir. María se quedó ahí, sin saber qué decir. El hombre le hizo un gesto para que se sentara. Seguro que tienes preguntas, dijo. Sé que todo esto es muy repentino, pero quería hablar contigo personalmente. No, no entiendo, respondió María. ¿Por qué yo? Soy solo una mujer común y corriente. No tengo nada especial que ofrecer. El hombre sonrió suavemente. No se trata de lo que tienes o no tienes. Se trata de quién eres. Tu amabilidad me llamó la atención. No muchas personas habrían cedido su asiento a un extraño, especialmente cuando ellos mismos están pasando por momentos difíciles. María sintió un nudo en la garganta. No lo había pensado de esa manera. Para ella, había sido solo un pequeño gesto, algo que cualquiera podría haber hecho, pero para él, significaba mucho más. Estaba buscando a alguien como tú, continuó, alguien con un corazón lleno de compasión,
Alguien que entienda que los actos más pequeños pueden hacer una gran diferencia. María no sabía qué decir. Ella todavía trataba de procesar todo. Él le entregó una carpeta desde su escritorio y se la pasó. Esta es la oportunidad que te estoy ofreciendo, dijo. Es un trabajo, pero no cualquier trabajo. Es una oportunidad que podría cambiarlo todo para ti. Viene con un salario que te permitirá vivir una vida sin preocupaciones. Podrías concentrarte en la salud de tu madre, en tu futuro, sin tener que estar luchando todo el tiempo. Esta es una oportunidad para entrar en un mundo nuevo. Los ojos de María se abrieron. Esto no era lo que ella esperaba. Había pensado que sería algún tipo de caridad, tal vez una donación o algún favor pequeño. Pero esto era algo mucho más grande. Sus manos temblaban mientras tomaba la carpeta y su mente corría. La voz del hombre se suavizó. No tienes que decidir ahora mismo, tómate tu tiempo, pero estoy seguro de que este es el camino correcto para ti. Ella permaneció sentada ahí en silencio, sintiendo el peso de sus palabras sobre ella. Era difícil de creer. Ella nunca imaginó que algo así le podría pasar. Lo pensaré, dijo finalmente, con voz tranquila. Él asintió. Claro, tómate todo el tiempo que necesites, pero debes saber algo, a veces, la vida nos recompensa por la bondad que mostramos, y tú, María, te has ganado esa recompensa. María salió del edificio ese día aturdida. Las calles ya no le parecían tan desconocidas, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió imaginar un futuro sin miedo. La posibilidad de una nueva vida parecía tan lejana, pero ahora estaba al alcance de su mano. Los días que siguieron fueron confusos. María no podía dejar de pensar en la oferta, en las palabras del hombre. Ella seguía repitiendo la conversación en su mente, tratando de darle sentido a todo. ¿Cómo podría esto ser real? ¿Por qué alguien tan rico y poderoso querría ayudar a alguien como ella? Regresó a su rutina, trabajando muchas horas, cuidando a su madre y tratando de ignorar la creciente sensación de emoción y miedo que la carta había provocado. La oferta de trabajo parecía demasiado buena para ser verdad. Sin embargo, cada vez que intentaba dejarlo de lado, el pensamiento de lo que podría significar para su vida la hacía dudar. La salud de su madre había ido empeorando. María podía verlo en sus ojos cansados, en la forma en que se movía más lento cada día. Cada momento con ella se sentía como si pudiera ser el último, y la idea de perderla le dejaba un dolor agudo en el pecho. La idea de tener suficiente dinero para cuidarla adecuadamente, para darle el tratamiento que necesitaba, era tentadora, pero ¿podría confiar en ello? ¿Podría confiar en este extraño? La noche siguiente, María estaba sentada sola en la mesa de la cocina, mirando la carpeta que el hombre le había dado. La dirección de la carta ahora parecía tan lejana, como si fuera de otro mundo. Ella cogió la carpeta y pasó los dedos sobre ella. El papel parecía grueso y su peso la ponía nerviosa. Se había prometido a sí misma que lo pensaría bien, pero la idea de decir que no la mantenía despierta por las noches. Finalmente, tomó una decisión, regresaría, ya no había nada que perder. Apenas podía permitirse pagar sus facturas, y mucho menos los gastos médicos de su madre. Esta oferta, esta oportunidad, era el único rayo de esperanza que tenía. A la mañana siguiente, María regresó al edificio, caminó por el vestíbulo, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. No sabía qué la esperaba detrás de esa puerta, pero había algo dentro de ella que le decía que tenía que hacerlo. Cuando entró en la oficina, el hombre estaba nuevamente de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera. Se giró al oír sus pasos. Su expresión era tranquila pero acogedora. María, dijo con una sonrisa, me alegra que hayas decidido volver. Ella sintió pero no dijo nada. Todavía estaba procesando todo. No estaba segura de si estaba tomando la decisión correcta. Él hizo un gesto para que se sentara y le entregó un nuevo juego de papeles. Esta es la oferta oficial, dijo, deslizándole los papeles. Incluye todo, salario, beneficios y un plan de apoyo para el cuidado de tu madre. María sintió un nudo en la garganta al mirar el documento. Era todo lo que ella siempre había soñado. El salario cambiaría su vida, le permitiría dejar su trabajo y concentrarse en la salud de su madre, pero era más que eso. La oferta hablaba de estabilidad, de un futuro en el que ya no tendría que luchar todos los días para salir adelante. Trabajarás directamente conmigo, continuó el hombre. Pero hay algo más que me gustaría ofrecerte. María levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de él. Sé que esto puede ser mucho para ti,
Pero quiero ayudarte más allá de este trabajo, dijo suavemente. Te he estado observando. He visto cómo cuidas a tu madre, cómo siempre das más por los demás, incluso cuando no tienes nada para dar. Mereces más que un trabajo, mereces tranquilidad. Así que te ofrezco un regalo, algo para asegurarme de que tú y tu madre siempre estarán bien cuidadas. Hizo una pausa para dejar que sus palabras tuvieran efecto en ella. El corazón de María dio un vuelco. ¿Un regalo? ¿Qué podría estar queriendo decir con eso? Le entregó un pequeño sobre, sellado con cuidado. Esto es para ti, ábrelo cuando estés lista. María se quedó sentada allí, atónita, sintiendo el sobre como un peso en su mano. No podía entender lo que estaba pasando. Esto era más que un simple trabajo. Esto era algo completamente diferente. Yo, no sé qué decir, susurró con voz temblorosa. No tienes que decir nada, respondió él suavemente. Solo debes saber que esta es mi manera de agradecerte, por tu amabilidad, por tu corazón. Le cediste tu asiento a un extraño en el autobús, y a cambio, quiero darte la oportunidad de vivir la vida que mereces. Dicho esto, se levantó, indicando que la reunión había terminado. María se levantó lentamente, con el sobre todavía en la mano. No tenía idea de lo que había dentro, pero la sensación de incertidumbre había sido reemplazada por algo más, un sentimiento tranquilo y abrumador de esperanza. Cuando María salió de la oficina, el sobre en su mano se sentía más pesado de lo que debería. No sabía qué había dentro, pero esa pregunta no dejaba de rondar su mente durante todo el camino a casa. Caminaba despacio, cada paso le parecía incierto, como si el mundo a su alrededor hubiera cambiado y ella ya no supiera bien dónde estaba. Cuando llegó a casa, su madre estaba dormida en su silla. María se sentó a su lado por un momento, observándola dormir. El peso del sobre ahora se sentía aún más real. Ella no sabía si estaba lista para abrirlo, no sabía si estaba lista para creer que la vida realmente podía cambiar tan rápido, pero en el fondo, sabía que tenía que saberlo, tenía que ver qué había dentro. Con cuidado, puso el sobre la mesa, respiró hondo y lo abrió. Dentro había un cheque por una cantidad de dinero que era más de lo que ella había visto en toda su vida. Los números la miraban con incredulidad. Era suficiente para pagar todas sus deudas. Era suficiente para cubrir las cuentas médicas de su madre durante los próximos años. Era suficiente para asegurarse de que nunca más tendrían que preocuparse por el dinero. Las manos de María temblaban mientras sostenía el cheque. No podía creerlo. No parecía real. Ella se sentó allí, mirándolo fijamente durante lo que parecieron horas, tratando de procesar lo que acababa de pasar. ¿Realmente esto era el resultado de un simple acto de bondad? A medida que la realidad empezaba a calar en ella, los pensamientos de María volvieron al anciano, el hombre que la había observado, que la había visto luchar y aún así decidió recompensarla por la amabilidad que le había mostrado. Ella no tenía idea de cómo él sabía sobre su vida, pero la idea de que alguien se hubiera dado cuenta, de que alguien se hubiera preocupado, la abrumaba. Al día siguiente, llamó al número que aparecía en la carta y aceptó la oferta de trabajo. No fue solo el salario lo que la hizo decir que sí, fue la sensación de pertenencia, la sensación de que la estaban viendo, de que, por fin, su lucha no era invisible. La vida de María comenzó a cambiar de maneras que no había imaginado. Se mudó a un apartamento mejor. Encontró una nueva sensación de seguridad y, lo más importante, pudo darle a su madre el cuidado que necesitaba. Fue el comienzo de algo nuevo, algo que alguna vez parecía imposible. Años después, María recordaría ese momento, el momento en que se dio su asiento en el autobús, y se daría cuenta de que había sido el punto de cambio. El efecto dominó de su bondad había puesto todo en marcha, y aunque nunca supo toda la historia detrás del anciano, María sabía una cosa con certeza: la amabilidad, por pequeña que fuera, tenía el poder de cambiar vidas. ¿Te encantó esta historia? Da un like y suscríbete a Voz en Silencio para más contenido. Cuéntanos cómo te hizo sentir esta historia con una sola palabra en los comentarios.